en veterinaria es súper tabú, a nivel de que nos pensamos que somos malos si cobramos. ¿Cómo se deja de ser veterinario para convertirse en empresario? Cada niño te trae una clínica nueva y más personas a tu vida porque implica que tienes que contratar más personas. Yo no sé, tu marido cuando estén ahí por la noche. Montamos la primera clínica, cogimos el segundo traspaso, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer traspaso, el tercer hijo. Realmente hoy ya no soy dueña. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Si eres oyente fiel, probablemente te des cuenta de que tengo la voz un poco ronca, porque es que llevo una semana bastante fastidiado. Pero a esta invitada que traigo hoy para charlar con nosotros, pues no quería dejarla ir más, porque ya teníamos en la agenda que se nos estaba, oye, que necesito un cambio por esto, oye, que necesitamos un cambio por lo otro. Y yo quería sentarme a charlar con Beatriz Quintero, porque es una tía que tiene una historia que a mí me han dicho que como poco es inspiradora. Y que como sabe todo el mundo, y Beatriz, a mí te lo digo, yo traigo a gente aquí que quiero que a mi audiencia, a mi comunidad les sirva de inspiración, que les ayude a desbloquearse, a romper frenos, a crecer con sus negocios. Pero también soy un poco egoísta, entonces me traigo a gente que quiero que me inspire a mí. Porque, vea, hay muchas cosas que te caracterizan, probablemente iremos descubriendo matices sobre ti que son espectaculares, pero tienes varias clínicas veterinarias, tienes un libro, aparte eres mentora y sobre todo eres madre de tres niños y niñas maravillosos que bueno, que no sé cómo haces para compatibilizar todas esas labores. Ahora nos contarás un poco, pero bueno, bienvenida, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer y aunque nos ha costado un poquito por unas cosas y por otras, y es verdad que los últimos meses han sido de virus, como estábamos hablando, tenía muchas ganas también de poder estar aquí. Vea, para ti y para la audiencia, te pongo un poco en contexto. Al final del episodio suele haber una pregunta un poco de salseo, ¿vale? Es una pregunta que en general en la sociedad es tabú, así que a ver cómo reaccionas tú, ¿no? Te pongo ahí un poquito nerviosa ya desde el principio. Y nada, metiéndonos ya de lleno en ti, como profesional, como persona. Yo te puse un poco un par de etiquetas, un par de cositas como por las que la gente te puede conocer, pero si tuvieras que presentarte delante de alguien que no tiene ni idea, que no está metida en el mundillo digital ni en el mundillo de las empresas, no tiene ni. Pues no sé, mi abuela, por ejemplo. Si tuvieras que presentarte delante de mi abuela, ¿quién le dirías que es Beatriz Quintero? Buah. Pues mira, esto es una pregunta que este año, el 2023, creo que ha sido el año de la pregunta, ¿quién es Beatriz Quintero? Porque es verdad que muchas veces nos presentamos profesionalmente, pues soy veterinaria, soy empresaria veterinaria, tengo clínica, soy mamá, tengo tres hijos, pero este año lo ha marcado el voy a mirar dentro de mí quién es Beatriz Quintero. Y al final, te das cuenta que eres aquello que te gustaba ser desde pequeñita. Siempre me ha encantado y me sigue encantando una persona que ayuda a los demás, una persona que siempre está buscando cómo poder mejorar, cómo poder hacer que todas las personas de su alrededor sean más felices, cómo poder hacerme a mí misma más feliz. Entonces, me definiría como una persona en constante crecimiento que le gusta estar con los demás y ayudar a los demás. Y esa persona en constante crecimiento que le encanta estar con los demás y ayudarles, hoy es dueña de tres clínicas veterinarias, si no me equivoco. Sí, realmente hoy ya no soy dueña. Ya no eres Sí que dueña, ¿eh? he sido dueña de tres clínicas veterinarias junto a mi marido y hace un año justo decidimos venderlas. Entonces, ahora las seguimos dirigiendo, o sea, seguimos haciendo las mismas funciones,
Dirijo el equipo, dirijo las clínicas, hacemos reuniones. Mi marido sí que trabaja en la parte clínica, pero ahora ya no son mías, no, las compró un fondo de inversión y ahora trabajamos para ellos. Ostras, qué interesante. Ahora nos meteremos más de lleno ahí. Pero ¿de dónde Sí. vienes, tía? ¿Tú estudiaste veterinaria o cómo Yo soy llegaste al... veterinaria, ujú. Yo estudié veterinaria en Cáceres, yo soy de Cáceres, de Extremadura, y estudié veterinaria allí en mi ciudad. Luego hice un máster en la Universidad de Murcia, luego me fui a Inglaterra porque quería mejorar mi inglés, pero fui una perfecta profesora de español para los que tenía a mi alrededor. Y luego ya vine a Valencia por hacer un internado, a formarme junto con especialistas, porque yo sabía que quería dar lo mejor de mí a los pacientes. Y ahí fue cuando conocí a mi marido y ya montamos la primera clínica. Entonces, ese ha sido un poquito mi camino. Montamos la primera clínica, cogimos el segundo traspaso, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer traspaso, el tercer hijo. Y menos mal que ya paramos, porque la verdad es que hemos trabajado muchísimo, le hemos dedicado muchos esfuerzos y mucho tiempo, y ahora es momento de disfrutar muchísimo más. Me parece alucinante cómo pasas por encima de que montas un negocio, tienes un hijo, montas otro negocio, tienes otro hijo, montas otro, o compras otro negocio y como montas un tercero, pasas por encima de eso como si fuera el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Cómo es que montas una clínica y te va tan bien como para coger el traspaso de otra? O sea, ¿en qué Pues punto? realmente, realmente no fue así. Realmente no te va tan bien, porque cuando yo monté la primera clínica, yo sabía mucho de veterinaria y mi marido también sabíamos muchísimo de veterinaria, pero no teníamos ni idea, pero ni idea es cero de negocio. ¿Qué pasa? Que te encuentras con un negocio físico que tiene unos gastos fijos muy altos y con los que tú, a pesar de hacer 12 o 24 o las horas que hicieran al día, no llegas a fin de mes muchas veces. Entonces, fíjate que la mente, pues si cojo otra será más fácil. Fíjate, ¿eh? Y luego te das cuenta de que algo no estarás haciendo bien cuando tienes un negocio, trabajas que te matas a trabajar y encima te cuesta llegar a final de mes. Y gracias a esa situación fue la que me hizo estudiar sin parar. Mis bajas maternales han sido de estudio pleno y profundo y de cambios. Y gracias a eso hoy soy lo que soy, sé lo que sé y tengo la experiencia que tengo, gracias a haber abierto un negocio sin tener idea de negocio y a partir de ahí construir todo lo demás. Y en ese proceso de adquisición del segundo negocio de veterinaria sin tener ni idea de negocios, ¿cómo fue el proceso? Es decir, oye, que vea que vamos a traspasarlo porque ya queremos dedicarnos a otra cosa, ¿cómo o sea, no sé, cuéntanos un poquito de la chicha de ese proceso Pues de me acuerdo, adquisición. la verdad es que hace, pues va a ser 8 años del segundo y me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Además un pueblo que, nada, caminando a 5 minutos de la primera clínica y había un veterinario de toda la vida que trabajaba todas las horas del día y que él decía que le sabía mal cobrar a los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía muchísimo, muchísimo trabajo, tenía una cartera de clientes brutal, la cola siempre se salía hasta afuera, pero estaba quemado con la profesión. Y bueno, intentó traspasarla, pero no la traspasaba, habló con nosotros y nos dijo, mira, o la traspaso o la cierro. Tengo muchísima cartera de clientes, todo va bien. Claro, lo vimos como una super oportunidad. Dijimos, joder, un negocio donde tiene una cartera de clientes tan establecida y una cartera tan grande de clientes, si empezamos a aplicar la medicina como nosotros la aplicamos, porque es verdad que él pues era un poquito más mayor que nosotros y no estaba tan A la avanzado antigua en cuanto escuela, a ¿no? tratarse o en cuanto a estudios modernos, dijimos, pues lo vamos a petar. Es como la primera clínica de con lo que sabemos de veterinaria lo vamos a petar y te das cuenta que es un negocio y que hay muchas cosas que no sabes. Pues con la segunda es guau, con esta cartera de clientes lo vamos a petar con todo lo que sabemos y ya habiendo montado un primer negocio. ¿Qué pasó? Muchísimos aprendizajes. Te das cuenta de que la gente iba a esa clínica porque no le cobraban. Yo me acuerdo de atender a los clientes y decir, no, no, es que yo vengo aquí porque no me cobran. Yo decía, bueno, pero es que yo no puedo sostener sin cobrar. Entonces fue un aprendizaje muy grande porque me di cuenta de la importancia que tenía saber qué tipo de clientes quieres tú. Porque una cartera de clientes muy grande, pero de clientes que no son tu cliente ideal, tampoco es un negocio rentable. Entonces, pues hay otra transformación enorme, muchísimos aprendizajes y muchísima experiencia.
¿Y en ese momento fue cuando empezaste a obsesionarte y a estudiar con el mundo de la empresa? Ya había empezado, empecé formación, pero así muy puntual porque yo estaba muy metida en la formación clínica un poquito antes, pero a partir de ahí fue cuando realmente yo ya dije, la gestión no solo la he descubierto, sino que me encanta, porque claro, antes la gestión era como eso tan feo que hubo y manejar clientes y manejar empleados y hacer procesos, pero cuando me metí por necesidad, vi que era algo que se me daba bien y que me gustaba muchísimo. Entonces ahí, a partir de ahí ya fue cuando me metí en profundidad a estudiar y sobre todo me centré en la comunicación, que es lo que más me gusta. ¿Y cómo conseguiste sacar el embolado ese de una empresa que no le cobra a sus clientes, convertirla en una empresa que fuera sostenible y viable? Pues mucho trabajo de educación al cliente. Muchos clientes que se fueron, muchos clientes que vinieron también por el cambio. Entonces es educación, educar a la clientela y mucha labor educacional. Y tanto de, ya no solo de a nivel económico, sino de decirles que no solo los animales entran a la clínica cuando el animal está ya muy mal muriéndose. Nosotros en nuestras clínicas se caracterizan por la medicina preventiva, por prevenir y no llegar a ese punto. Entonces, fue una época de muchísima educación a los propietarios. Hoy justo he estado en esta segunda y me he encontrado a una clienta viene con nosotros desde el principio y es una alegría ver cómo estos clientes que de verdad concuerdan y cuadran con tus valores están desde el principio contigo y se alegran de verte, te agradecen y realmente son los que luego agradecen el trabajo que tú haces. Y eso es muy bonito porque si no te acabas quemando. Si haces un trabajo, encima la otra persona no lo valora, encima se queja del precio y todo mal, así no puede ser. Entonces, la elección del tipo de cliente es tan importante. Y cuando ya te das cuenta de todos esos matices, ¿te da por abrir una tercera clínica o cómo fue el proceso de la tercera? Pues la tercera fue, mira, es que como mi marido y yo somos, vamos a esto, vamos, no, nos apuntamos a todo, pues una chica que nos conocía nos dijo, guay, una súper oportunidad, pues muy parecido, una clínica, muchísimos clientes, muy buena facturación, un súper pedazo de clínica, ¿qué os parece si lo montamos juntos? Venga, vamos. Y al principio decíamos, ni de coña, después de lo que hemos vivido, ni de coña. Pero bueno, volvimos a hablar y volvimos a hablar y eso fue como ahí calando. Y ya que llegamos un día y nos miramos y venga, va, venga. Y nada, nos metimos al final. Esta persona dijo, no, 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 pero yo me quedo de trabajadora, vosotros, vosotros sois los que O os la jugáis. se comen el marrón ustedes y venga, yo aquí, Exacto, eso, exacto. Y claro, como una vez ya habíamos dicho que sí, en nuestras cabezas ya no cabía la no había posibilidad vuelta de atrás. irse atrás. Entonces, fue una experiencia muy parecida a la segunda, pero más evolucionada. ¿Qué pasó aquí? Pues que sí, era una clínica que funcionaba muy bien, pero porque el veterinario que trabajaba allí vivía encima y estaba disponible 24/7 para atender cualquier urgencia y cualquier cirugía a cualquier hora. Entonces, claro, facturaba mucho, pero dando un servicio que nosotros no queríamos sacrificar nuestra vida personal por la clínica, además que no vivíamos cerca de esta clínica. Entonces, aquí fue otra vez reeducación de clientela, educación de la medicina veterinaria preventiva, y ha sido otra vez como pasar todo esto que pasé con la segunda, pero en un mucho más corto plazo de tiempo. Al final la experiencia tiene eso, ¿no? Que nos ahorra tiempo. Y Sí, en este proceso de tener tres clínicas, también se fue acompañando de tener hijos, ¿no? De tener tres hijos precisamente también. sí. ¿Cómo una mujer como tú, que naces para liderar, que naces para tener negocio, porque aunque no te dieras cuenta al principio, igual después sí que descubriste esa vocación, ¿cómo se lleva el ser madre y ser empresaria? Pues la verdad que cuando lo oigo de otras personas, cuando me hacen entrevistas, yo lo pienso lógicamente, o sea, de una manera lógica, y digo, joder, la verdad es que suena mucho más difícil, pero yo en mi día a día y o sea, en mi vida me parece mucho más sencillo que escucharlo. Y al final yo sí que adapté los horarios cuando yo hacía clínica a una de las clínicas, entonces yo trabajaba hasta que los niños salían del cole y a partir de que salían del cole ya me encargaba de ellos. Y es como que de una manera muy natural lo integré desde el principio. Evidentemente luego, pues desde casa, pues a lo mejor necesita el equipo algo, le contestas al WhatsApp o te llaman si lo necesitas.
pero es como que de una manera muy natural tuve claro que yo quería criar a mis hijos, o sea, yo no quería tener hijos para tener a una persona que los criara. Y es como que eso se me dio de una manera muy, muy fácil. Sí que con los años, o sea, yo he ido dejando de trabajar cuando estoy con ellos, porque yo al principio era estar con ellos y estar con el ordenador, pero ellos mismos me han enseñado muchísimo porque me decían, mamá, déjame que estoy trabajando. O me decían, mamá, es que estás todo el día trabajando. O mamá, es que quiero que juegues conmigo. Y los primeros años sí que es verdad vamos, estaba con ellos, pero mentalmente estaba dividida. Y eso en los últimos años sí que estoy muy orgullosa de haberlo cambiado y de que cuando cierro, cuando yo termino, cuando ya estoy con ellos, si necesitan algo urgente estoy para la clínica. También es verdad que tengo un muy buen equipo que hace muy bien su trabajo, pero sí que estoy mucho más enfocada a dedicar ese tiempo a los hijos que muchas veces nos autoengañamos diciendo, sí, sí, yo estoy con mis hijos, pero realmente no lo estamos. Ahora justo acabo de dar un punto y se me conectaron las tres neuronas que me quedan y me di cuenta de que, cónchale, tú estudiaste veterinaria y la mayoría de veterinarios son como la gente a la que tú le compraste la empresa, ¿no? Que son ellos veterinarios y ejercen su oficio y están ahí trabajando y en realidad como la mayoría de profesionales que dicen, bueno, pues me monto por mi cuenta y soy yo mismo trabajando y yo mismo sacando las habichuelas y tal. Pero tú en un momento dado decides empezar a poner equipos. ¿Fue cuando adquirieron la segunda clínica o ya desde la primera ya tenían claro que empezaron a generar equipo ahí en ese punto? Pues quizás sí que fuera a raíz de quedarme embarazada, porque yo tenía que coger baja maternal y había una chica que hizo prácticas con nosotros de veterinaria y esa chica congeniaba muy bien con el equipo, vamos, era el equipo, éramos mi marido y yo, pero era muy trabajadora, daba a los clientes, o sea, trataba muy bien a los clientes, que para nosotros era muy importante, y a raíz de quedarme embarazada, pues hicimos el primer contrato. Es verdad que en esos momentos y con nuestra mentalidad, pues los contratos en veterinaria siempre han sido muy, muy precarios. O sea, con suerte llegaban a los 1.000 euros, que ahora ya con el convenio, que no teníamos convenio hasta hace muy poquito, está todo mejor. Pero fue a raíz de ahí cuando empezamos a tener a la primera persona. Es verdad que con el tiempo hubo ciertos mm, problemillas con esta persona y ahí porque cuando todo va muy bien, todo es muy fácil y todo es maravilloso, pero cuando empiezas a tener ciertos problemas, te das cuenta de lo importante que es tener unas bases establecidas, unas normas, una buena comunicación con las personas para que en cualquier momento puedan expresar aquello que sienten. Y a raíz de todo esto también empecé a estudiar mucho más el liderazgo de equipos. Y con los embarazos siempre he tenido que ir buscando personas, hasta que con mi última hija ha sido con quien dije, joder, es que este es el equipo que quiero, yo no vuelvo a la clínica. Y a raíz de la tercera baja maternal fue cuando yo ya dejé totalmente la parte clínica y es que tengo un equipo que siempre lo pienso, digo, yo ya siento que he tenido éxito por el equipo que tengo ahora mismo y que he conseguido construir. ¿Qué pasa? Cada niño te trae una clínica nueva y más personas a tu vida porque implica que tienes que contratar más personal. O sea que yo no sé, tu marido cuando estén ahí por la noche disfrutando ustedes dice, venga, que va a venir más gente a nuestra vida ahora de nuevo. Ya no tengo más hijos, ya no tenemos más, ya se acabó. Vea, te quería plantear una pregunta, porque yo me imagino que en todo este camino, bueno, ya nos has ido desvelando un montón de aprendizajes, pero esos aprendizajes vienen normalmente precedidos por problemillas. Entonces, ¿recuerdas tú alguna cagada que haya significado un punto de inflexión grande para tus clínicas? Bueno, a nivel de la clínica como tal, yo recuerdo una vez en veterinaria pasa mucho, sobre todo cuando tienes un negocio físico, que vienen los comerciantes y te dicen, no, si compras 8.000 paquetes de no sé qué, te regalo no sé qué aparato que cuesta 3.000 euros. Y yo recuerdo, eran suturas de quirófano, recuerdo ver suturas durante 3 años. Yo entraba en ese almacén y yo me ponía mala, me ponía enferma. Dije, esto jamás me vuelve a pasar a mí, es a nivel de material. Con el equipo también. Tuve una persona que... Antes de que nos cuentes con el equipo, Vale, vale. de esa cagada, ¿qué aprendizaje sacas? Porque, o sea, que no hay que comprar con la economía de escala mucho producto, o a veces sí, o a Eh, veces no, o cómo va eso. en clínicas veterinarias al menos no. Antes se hacía mucho porque antes no tenía nada que ver. Tú comprabas un producto, o sea, muchos productos de una marca concreta
y pues te daban regalos muy buenos. Antes, yo no lo he vivido, pero por lo que me cuenta, te daban viajes, te daban televisores, te daban... Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor podía compensar o no, y antes las clínicas veterinarias también eran diferentes porque tenían más beneficios. Pero en este momento en el que el margen es tan poco, no compensa el tener todo ese material. Entonces, es mucho mejor comprar y tener un stock mínimo con el que tú te puedes apañar perfectamente, porque al final tú pides y al día siguiente viene lo que has pedido. No necesitas tener un estocaje que es un dinero paralizado que no estás pudiendo invertir en otra cosa y estás perdiendo flujo de caja. Entonces, yo soy totalmente de compra lo que necesites para pasar la semana. Y si luego necesitas, de un día para otro lo tienes. Brutal. ¿Y la otra cagada que nos ibas a confesar del equipo? Del equipo, pues te iba a contar que una persona también muy buen profesional, pero bueno, que en determinado momento pues pasan cosas en la vida de cada uno y ya está. Y empecé a ver cosas que iban en contra de los valores. Por ejemplo, para uno de nuestros valores es la familiaridad, tanto con el equipo como con los clientes. Y empezaba a hablarme mal de compañeros, a los compañeros empezar a hablarle mal de nosotros como jefes o como líderes. Y incluso un cliente venía sin cita, no, pues el cliente que venga otro día que viene sin cita, cuando a lo mejor había hueco para poder atenderle. Yo esta situación lo llevé muy mal porque yo a la hora de decir las cosas buenas y de felicitar, pues me es muy fácil, pero claro, a la hora de poner freno, parar, decir, me costaba antes un poquito más. Entonces, quizá alargué la situación más de lo esperado. Sí que es verdad que gracias a reuniones y reuniones y reuniones, le mostré cómo estaba la situación y esta persona fue la que dijo, me voy, porque sabía que no estaba dando lo mejor de sí mismo. Entonces, es verdad que se alargó más de la cuenta, pero también estoy orgullosa de que fui capaz de buenas maneras enseñarle que lo que estaba haciendo no iba en acorde a la clínica. Qué guay. A mí me parece clave el hecho de tener claros los valores, porque al final para mí eso es como una brújula, ¿no? Que nos van dirigiendo en, oye, qué decisiones tomamos, qué otras decisiones tomamos. Y fundamental para mí también no solo identificar los valores, sino hay otro concepto que no sé si tú lo has escuchado hablar, que son las reglas que asociamos a esos valores. Porque, por ejemplo, para mí la honestidad es súper valiosa, pero yo considero honestidad contarle todo a todo el mundo. Igual la honestidad no es que hace falta que le digas a tus clientes que anoche se te cayó la chiquilla por la escalera o sea, hay cosas que no hace falta contar. Entonces tenemos que regular bien cuáles son esas reglas que asociamos a nuestros valores para ser más conscientes y poder tomar mejores decisiones, por lo menos desde mi punto de vista. Estoy muy de acuerdo contigo y de hecho en las sesiones que yo hago en la mentoría hemos trabajado por ahora los valores, que solo llevamos un mes, y ya les he comentado a las chicas que una vez se instauran los valores, luego hacen una reunión con el equipo para ver qué significa ese valor para cada uno de ellos, porque como tú dices es muy importante, no, el mismo valor, el nombre del valor puede no significar lo mismo para ti y para mí, y todo eso, hablarlo en equipo va a hacer que ayude a comprendernos mejor los unos a los otros, entonces me parece fundamental, sí. Y vea, todo este camino te ha llevado a que ahora te dediques a ayudar a otros, a otros veterinarios, a otras veterinarias, a que se conviertan en empresarios, ¿no? Que cambien su comunicación, que antes me estabas comentando un par de pinceladas de esa metodología que tienes con la que tú trabajas, que aparte tienes un libro, o sea que eh, ya estás dando mucho al mundo, pero cuéntanos un poco cómo funciona tu forma de trabajo, porque yo, que estoy al otro lado, que quiero ser, después nos vamos a meter un poquito más de lleno en matices concretos para mejorar, pero yo que quiero mejorar mi clínica para empezar a contratar algo de personal o lo que sea, y quiero contratar a alguien que me ayude a hacerlo de la mejor manera posible, ¿cómo podría Beatriz Quintero ayudarme en ese caso? Pues mira, te voy a empezar contando cómo surgió esto, porque fue de una manera que para nada con intención. Yo empecé a compartir todo lo que aprendía en esta primera etapa en Instagram, porque me gustaba mucho Instagram y yo compartía con el único fin de que los veterinarios que hubieran pasado o estuvieran pasando por situaciones similares a la mía, yo pudiese ayudarles. Entonces yo empecé a compartir y empezaron a surgirme los primeros clientes que me decían, veas que yo quiero que me ayudes con esto. Y yo al principio pensaba, digo, pero ¿cómo voy a ayudar yo a nadie con esto? Bueno, pues con el tiempo ya me formé como coach, soy coach individual y coach de equipo.
y empecé a hacer infinitas mil formaciones porque soy también de estar siempre formándome. Y a partir de ahí fue cuando comencé a hacer, hago una mezcla de mentoría y coaching con empresarios veterinarios, donde lo que hacemos es pues, establecer las bases del negocio. Empezamos por ahí. ¿Cuáles son lo que hablábamos, la misión, la visión, los valores? Yo tengo gente que a lo mejor lleva 20 o 30 años en la clínica y jamás se ha parado a pensar en por qué abrieron la clínica o qué quieren conseguir con la clínica. Entonces, el traerlas al momento presente y decir, vale, ¿por qué estoy yo aquí? Hay mucha gente en veterinaria, hay mucha gente que está quemada, que no disfruta, porque se matan a trabajar y no ven resultados. Y mi misión es que se den cuenta y que disfruten más de su clínica poniendo sus normas y sabiendo qué es lo que quieren, qué es lo que jamás nos han dicho, oye, pero ¿tú qué quieres? Pues a ellas quizás nunca se lo han preguntado. Y la verdad es que es muy bonito, la verdad es que disfruto mucho. Qué guay, qué guay. Oye, vamos a entrar en una sección que se llama Si estuvieras empezando. Y quiero que ahora te pongas en el lugar de, oye, si fueras a adquirir otra clínica, o si fueras a lanzar otro proyecto, o si fueras a empezar lo que sea, que con toda la experiencia que tienes, con todo ese bagaje que ya has ido acumulando, que Ujú. respondas a 5 preguntas que te iré lanzando poco a poco y que pero ahora no te vas a poder, tú eres una crack de la comunicación, eres experta en la materia y no te vas a poder explayar ahora. Ahora tienes que ir directa al grano. Yo te lanzo las preguntas, son 5 y me respondes, pero no me digas solo una palabra, me das la palabra y la justificas un poco, pero en un minuto por pregunta. Fenomenal. Así que, nada, Beatriz Quintero, vamos allá. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad? A la gestión y a la comunicación. Justifica un poco. Vale. Empecé en negocios sabiendo mucho de veterinaria, pero no sabiendo nada de negocios, y eso nos llevó mucho trabajo extra, mucho disgusto y muchas no ganancias que podíamos haber tenido. Entonces, si hubiéramos estudiado, aprendido o implementado una buena gestión, eso nos lo hubiéramos ahorrado, o al menos gran parte. Segunda pregunta, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Beatriz, ¿qué harías para captar los primeros clientes? Marketing digital. Hoy en día es muy importante. También es verdad que el trato al cliente se uniría siempre. Para mí el trato al cliente es un pilar fundamental. Entonces, el dar el mejor servicio, la mejor atención, dando al cliente algo que no de nadie, que a mí me encanta pensar en, vale, ¿qué lo puedo hacer para el cliente para que se lleve una experiencia extraordinaria? Que a veces son pequeñas llamadas o pequeñas tonterías. Y esto unido al marketing digital, que en veterinaria estamos un poquito atrasados. Tercera pregunta, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, hay veces que tenemos elementos que nos frenan, pero ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort, que me gusta más llamarlo así? Es que yo creo que eso nunca he tenido miedo. De hecho, somos demasiado lanzados a salir de la zona de confort. Abrimos una clínica, otra clínica, tuvimos otro hijo, un hijo, otro hijo. Nos hemos cambiado de casa en 10 años 5 veces. Y ahora un aparato nuevo. O sea, es como que necesitamos todo el rato innovar. Entonces, no, nunca me he sentido ni a gusto ni parada en la zona de confort. Bueno, no pasa nada, genial por tu parte, porque desde ahí es de donde sale la innovación, así que enhorabuena. Y bueno, y cuarta no, cuarta pregunta, después viene la quinta. Esto igual está relacionado con esto último que me decías, pero si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos? Pues pensar bien con una buena gestión analítica, si eso es lo que me quiero meter, realmente me va a aportar lo que estoy buscando o está en mi camino, o si realmente no lo es. Entonces, es como frenar un poquito más y analizar un poquito más antes de lanzarme. Y última pregunta, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero? Cambia la mentalidad. No tengo duda de que lo que ganas en tu negocio depende totalmente de la mentalidad que tienes. Entonces, pues cultivar mucho más la mente, quitar todas las barreras que nos autoimponemos, que no se puede trabajar poco y ganar mucho, o que tienes que matarte a trabajar para poder ganar dinero, porque lo he ido haciendo luego con los años y te das cuenta de que lo que pensabas en aquel entonces era lo que tenías y lo que pienso ahora es lo que tengo. Y yo antes creía a lo mejor que si no te tirabas mínimo 12 horas trabajando al día no podías ganar dinero, y ahora sé que puedo trabajar 4 horas al día y ganar muchísimo más dinero del que ganaba antes. Qué brutal, qué brutal. Y cómo, ya ahora te voy a explayar, ¿vale? Ahora ya volvemos al flow.
¿Cómo, cómo se hace el cambio de chip ese? ¿Cómo se deja de ser un profesional de la materia X, en este caso, cómo se deja de ser veterinario para convertirse en empresario veterinario? Pues primero, buscando cómo mejorar, porque necesitas, o sea, quien cree que está bien como está, nunca va a buscar cómo mejorar. Entonces, acompañarte de gente que ya haya conseguido lo que tú quieres conseguir. Los mentores para mí han sido fundamentales en mi vida. Ayudarte si tienes un momento bajo o de duda de profesionales como coach o psicólogos. Mm, Tener inquietud por qué, buscar en ti qué quiero yo conseguir y cómo puedo conseguir eso. No bloquearte con el, no, esto es imposible y ya está. No, creer que siempre es posible, lo único que hace falta es encontrar el cómo. Yo creo que todas estas cosas hacen que poco a poco tu mente vaya cambiando. Esto no es de un día para otro y aunque queramos, yo creo que no hay ningún profesional que pueda hacerlo de un día para otro, pero sí que si lo tienes como objetivo, poco a poco en el camino vas a ir encontrando todas estas teclas que van a ir haciendo cambiar un poquito el chip. ¿Y por qué para ti es tan importante la comunicación a la hora de hacer ese cambio en nuestros negocios, en nuestras clínicas, en nuestros oficios? Pues para mí es fundamental porque si tú eres muy bueno en algo, pero no sabes comunicarlo, es como si no lo fueras. Entonces, en veterinaria estamos sobrecualificados, tenemos muchísimas formaciones, tenemos muchísimos estudios. El problema es que muchas veces no sabemos comunicarlo a los clientes y no vendemos porque no comunicamos lo que podemos ofrecer al cliente y otra, tenemos un montón de problemas con los clientes porque damos por hecho que saben cosas que no saben o dejamos de decir otras cosas que son fundamentales. Entonces, la comunicación en cualquier negocio es un pilar clave para poder vender y poder satisfacer a lo que vienen buscando los clientes. Y si tuvieras que decirnos tres claves fundamentales de nuestra comunicación que tuviéramos que tener presentes para atraer más clientes o atraer, al final la comunicación también nos sirve para atraer personal, para atraer lo que sea, ¿no? Para lanzar un mensaje, ¿cuáles serían esas tres claves para nuestra comunicación? Pues lo primero es el estado que tienes cuando te vas a comunicar con el que tienes enfrente. Porque si yo no estoy bien y estoy alterada, por mucho que quiera comunicarme bien con alguien, no voy a ser capaz. Entonces, mis formaciones lo digo muchísimo. Imagínate que en nuestro caso acabas de tener un cliente que le has dado una malísima noticia y estás muy afectado. Vete al baño, haz 3 respiraciones o pega 3 saltos o relájate o has discutido con tu pareja. Pues vuelve al momento presente de alguna manera, resetéate y luego a partir de ahí ya puedes volver a comunicarte, porque si no, muchas veces surgen los problemas y es simplemente porque tú estabas comunicando a lo mejor con tu lenguaje no verbal algo que no querías. El segundo, y para mí principal, y que todo el mundo debería aprender en esta vida, es a tener una escucha activa. O sea, nos enseñan a hablar muchísimo, pero nadie nos enseña a escuchar. Y cuando escuchamos es cuando podemos empatizar y cuando escuchamos la otra persona puede sentirse comprendida. Porque si tú me estás hablando de un problema, pero yo te estoy diciendo, no, es que el perro tiene otra cosa, por mucho que tú soluciones lo que tiene el perro, la persona se va a ir de allí con una sensación de no me ha hecho ni caso, no le importa una mierda lo que me pasa y aquí no vuelvo. Entonces, una escucha real y sincera para mí es fundamental. Y luego el tercero podría decir el tener una comunicación posterior al momento de, si ha venido una consulta, por ejemplo, pues el poder tener luego comunicaciones posteriores para simplemente interesarte cómo está la persona, si necesita algo de ti, si le fue bien el tratamiento. Yo creo que esos 3 puntos podrían ser claves. Me encantaron los tres y sinceramente el segundo yo creo que es con el que más conecto porque soy un tío que en general escucha bastante y precisamente por escuchar me doy cuenta de un montón de matices y justo antes lo hablaba con una clienta que ella se dedica, tiene una parte más de la salud y demás, y de ayudar a las personas, pero su actividad actual es vender páginas web, se dedica a programar y diseñar páginas web. Y me decía, no, que yo cuando hablo con clientes le vendo que se le posicione la web de la mejor manera posible, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, pero tú estás para escuchar lo que quieren tus clientes, porque si tú me vas a vender a mí, yo igual no quiero que me posiciones de la mejor manera posible, porque yo ya tengo los clientes que necesito. Yo lo que quiero es que cuando los clientes que ya tengo me busquen,
tengan toda la información para que no tengan que estar directamente llamándome, porque yo lo que tengo es la agenda petada y que tengo un montón de llamadas todo el rato y para mí ese es mi problema, pero para el otro es otro. Entonces, para mí me parece fundamental que Fundamental. escuchemos Y más. ya no solo a nivel de negocio, yo siempre lo digo, que las relaciones irían mejor, familiares, de pareja, con los hijos, si nos paráramos a escuchar un poquito más. Totalmente, totalmente. Bueno, vea, llegamos a la parte final, esa parte tabú que te decía al principio. Vamos a hablar de un tema que en general en la sociedad, perdón, estará presente en nuestro día a día, pero no se le suele escuchar tanto como se debería, y es el dinero, ¿vale? Para mí el dinero está presente en nuestro día a día y si lo habláramos más, si lo tuviéramos más presente, pues aprenderíamos mejor a gestionarlo y seríamos más libres, porque al final el dinero es una herramienta que nos da eso. Y precisamente por naturalizarlo, yo a mis invitados les pregunto que cuánto dinero facturan con sus negocios. Y en tu caso, Bea, ¿cuánto facturas con tus negocios? Vale, con mis negocios de la clínica, como ya no son míos, ahí sí que ahora mismo no te lo voy a responder por respeto a los jefes. Pero bueno, en años pasados he estado facturando 500.000 euros más o menos, ¿vale? Con mi negocio presencial, o sea, con mi negocio personal, perdón, de empresaria veterinaria, he estado unos meses muy parada porque, bueno, me casé, he tenido historias varias, pero puedo decir que en los últimos 2 meses he facturado 14.000 euros. Entonces, estoy muy, muy contenta y muy orgullosa porque parece que es lo que tú dices, que el tema dinero es un tabú, en veterinaria es súper tabú, pero súper tabú a nivel de que nos pensamos que somos malos si cobramos. Y cuando cambiamos la mentalidad de cuanto más cobro es que más he ayudado, es como, qué bien, qué bien. Y para mí esa facturación de este final de año ha sido genial y vamos, de ahí para arriba en el año que viene. Qué brutal. La facturación es una parte. Yo la segunda pregunta que hago es de esa facturación que comentabas, 300.000 me parece que dijiste y 14.000 en la otra parte. ¿Cuál es el margen que se suele quedar? Supongo que variará mucho Pues porque la mira, parte física esto es muy... nada que ver, nada que ver. En las clínicas hemos llegado a tener un margen, por decir algo, pero te estoy hablando de un 1, un 2, un 5. Las clínicas que funcionan muy bien tienen un 10 para que veas la diferencia. Con mi negocio personal, nada que ver. O sea, el margen es... sí, es verdad que yo el margen lo gasto en formaciones, también tengo que decirlo, que tengo que cortarlo, pero lo que es el producto que, o sea, los gastos fijos que yo tengo, el teléfono, el Zoom, el ordenador y tal, yo puedo tener un margen de un 90%. Brutal, brutal. Pero sí, al final los locos como nosotros estamos todo el rato reinvirtiendo ese dinero en conocimiento o en herramientas o no sé qué. Así que sí. Vea, Sí, nos faltaba un montón de temas por tratar porque, por ejemplo, la parte de vender tus empresas a un fondo de inversión me parece súper interesante. Lo dejamos para otro podcast futuro, pero vale. por cerrar yo siempre lo que hago es que le paso el testigo a los invitados y cambiamos los roles. En lugar de ser yo el que hace una pregunta, te paso el micro para que seas tú quien me pregunte a mí algo que quieras saber de mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te pueda aportar o que le pueda aportar a la gente que nos está escuchando. Fenomenal. Pues mira, me voy a aprovechar de ti. ¿Qué consejos me podrías dar, sabiendo todo lo que te he contado durante la entrevista, para mejorar mi satisfacción personal y mi disfrute en el 2024? Uh, Pregunta interesante. Pues mira, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha hecho disfrutar del camino y de darme cuenta de que era lo que me hacía disfrutar del camino es precisamente continuamente estar preguntándome, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que es una de las preguntas más valiosas y a mí me ha llevado a hacer negocios simplemente por ganar dinero, a montar un e-commerce porque pensaba que era lo más escalable, a ofrecer un tipo de servicio porque pensaba que por ahí iban los tiros, a cambiar, hasta darme cuenta que realmente lo que me gustaba era el hecho de iniciar cosas. Por eso mi marca se llama Empiézalo, por eso tengo este podcast en el que entrevisto a empresarios y me flipa el valor que aportan las empresas al mundo. Y he llegado hasta este punto relativamente joven. Porque desde pequeño yo siempre era un tío muy preguntón. A mi padre y mi madre siempre me dicen, joder, Javi, que tú desde siempre estás todo el rato curioseando y preguntando, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto? Entonces, preguntarnos y preguntarnos de manera consciente lo que tú decías antes, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago?
¿Para qué voy a hacer unas mentorías? ¿Para qué voy a montar una clínica veterinaria? ¿Para qué voy a hacer un podcast? ¿Para qué voy a escribir un libro? ¿Para qué? Lo que sea. Creo que igual, al principio no tenemos las respuestas y probablemente no tengamos una respuesta definitiva al 100% nunca, pero nos acerca más a conocernos mejor. Y desde el conocernos mejor empezamos a establecer cuáles son nuestros límites, cuál es el camino que tenemos que ir siguiendo. Y pues por ahí te diría yo que puede ser donde encuentres tú ese punto de satisfacción plena de, oye, ¿realmente esto merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Para qué es que lo estoy haciendo? Yo igual quiero dedicarme a mi familia, no tanto a la parte profesional. O igual quiero seguir dedicándome a la empresa. Ahí encontrarás probablemente la respuesta. Así que te respondo a tu pregunta con otra pregunta. ¿Para qué haces lo que haces? Vea, muchísimas gracias por este ratito. Simplemente queda que nos cuentes cuáles son tus coordenadas, dónde te puede encontrar la gente, alguien que quiera saber sobre ti, alguien que quiera cambiar ese chip para convertirse en empresaria veterinaria como tú. ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, en Instagram publico muchísimo, también la web www.beatrizquintero.com, en mi mail info@beatrizquintero.com y de cualquiera de las maneras soy yo la que estoy detrás y me encanta conversar con cualquier emprendedor, empresario que quiera hablar de cualquier tema, porque son temas que ya sabes que nos apasionan y que nos pasaríamos horas y horas hablando, así que cualquiera que me quiera escribir, encantada. Se me pasó volando la horita, vea. Yo dejaré abajo en las notas, probablemente el enlace a tu Instagram y a tu web, a lo mejor, para que la gente vaya directamente por ahí. Y te quería dar las gracias por este rato. Nos vemos en el siguiente podcast, que nos queda uno pendiente para hablar de esa otra parte. Y que nada, que un gusto. Para la gente que nos está escuchando, pues si llegaron aquí prácticamente una hora escuchándonos, así que yo me imagino que esto les gustará. Sean generosos, sean generosas. Hablen de este valor que les hemos aportado a otras personas, a quien crean que les puede aportar también, que les pueda sumar. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Vea, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí, me encanta estas entrevistas donde al final haces un repaso de tu vida, es súper bonito, muchas gracias. Un beso. Chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.